Bienvenidos a mi curso sobre evaluación neuropsicológica. En este programa académico vamos a abordar los fundamentos teóricos, las habilidades clínicas y las herramientas prácticas necesarias para introducirse en la neuropsicología clínica mediante la aplicación de la evaluación neuropsicológica. Comencemos describiendo la neuropsicología. La misma es conocida como un campo de conexión entre las ciencias neurológicas y las ciencias cognitivas. Es una disciplina que estudia al comportamiento humano en base a sus fundamentos biológicos, atendiendo a las consecuencias que la disfunción cerebral puede tener en el comportamiento y la cognición. Es decir, que la neuropsicología se encarga de responder al cómo y por qué cambios funcionales y estructurales en el cerebro afectan procesos como el aprendizaje, el lenguaje, la memoria, la toma de decisiones, las emociones y el comportamiento. Como neuropsicólogos nos encargamos de estudiar y comprender la relación que existe entre el comportamiento y el cerebro. Es decir, que nuestro foco está en las consecuencias cognitivas, conductuales y emocionales del funcionamiento cerebral. Los déficits cognitivos pueden ser provocados por accidentes o enfermedades que afectan el funcionamiento cerebral. Sin embargo, hoy se conoce la implicancia de los factores emocionales, los cuales comienzan a ser considerados como variables que pueden influir en el funcionamiento cerebral y como consecuencia en el rendimiento cognitivo. Es decir que emociones como la tristeza o estados como el estrés o la ansiedad pueden afectar el rendimiento de procesos como la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento, entre muchos otros. Por lo tanto, la neuropsicología clínica se encarga de evaluar los diferentes dominios cognitivos y el comportamiento de pacientes con o sin lesión cerebral y lo hace mediante la aplicación de la evaluación neuropsicológica. Entre los principales motivos por los que se solicita una evaluación neuropsicológica podemos encontrar patologías que afectan el funcionamiento cerebral y el rendimiento cognitivo como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, traumatismos craneoencefálicos, esclerosis múltiple, entre otras. Cambios incipientes y repentinos en el comportamiento, por ejemplo mayor irritabilidad o cambios bruscos de humor. Quejas cognitivas reportadas por el paciente que venga y te diga me olvido las cosas, yo no era así. Quejas cognitivas reportadas por un familiar, que puede decir el paciente dicen que me olvido las cosas pero no es así. O problemas en el rendimiento dentro del ámbito laboral, del ámbito académico y también para contribuir a un diagnóstico diferencial. Es importante aclarar que por mucho tiempo la neuropsicología se dedicó al estudio exclusivo de las funciones de personas con lesión cerebral. Sin embargo, en la actualidad ha expandido su ámbito de interés al estudio de la relación cerebro-función en personas sin daño cerebral, es decir, al funcionamiento de cerebros sanos. Ahora bien, ¿cómo hace la neuropsicología para abordar todo lo mencionado? Lo hace mediante la aplicación de la evaluación neuropsicológica, método de estudio destinado a conocer el estado cognitivo, conductual y emocional del paciente, siendo capaz de detectar, cuantificar e interpretar la disfunción de estas áreas causadas por anormalidades en la estructura o en la función cerebral. Una evaluación neuropsicológica completa requiere diferentes partes. Las voy a mencionar a grandes rasgos y a lo largo del curso las vamos a ir desarrollando de manera más detenida. En una primera instancia tenemos una entrevista inicial con el paciente y un familiar o un acompañante. En esta instancia tenemos que asegurarnos de recabar todos los datos que nos sean relevantes para conocer a nuestro paciente, motivo por el que a su vez podemos solicitarle el acceso a informes previos que tengan que nos parezcan relevantes para el caso, como pueden ser evaluaciones neuropsicológicas anteriores, notas de una institución, pedido de derivación, estudios de neuroimágenes que tenga. Después de la entrevista tenemos la administración de las pruebas neuropsicológicas y los cuestionarios durante la sesión. Luego de eso pasamos a la interpretación de sus resultados para concluir en la entrega de un informe final que detalle el perfil neuropsicológico del paciente. Ahora bien, para conocer el estado cognitivo actual del paciente, vamos a utilizar, por un lado, una valoración cuantitativa, es decir,
pruebas estandarizadas que nos permitan obtener resultados cuantificables y por el otro una valoración cualitativa, es decir, la observación clínica y fenomenológica de lo que tenemos frente a nosotros. La evaluación cuantitativa nos va a permitir valorar estos procesos cognitivos a través del rendimiento del paciente en las pruebas, es decir, cuantificamos los resultados obtenidos en cada tarea y lo comparamos con el rendimiento de una población que se considera normal. En cambio, la evaluación cualitativa centra su interés en el proceso y en la manera en que el sujeto realiza cada tarea y alcanza sus resultados. El enfoque cuantitativo suprime en gran medida la subjetividad del evaluador, sin embargo, los resultados numéricos por sí mismos son de poca utilidad para el establecimiento del perfil neuropsicológico o el diseño de las estrategias de rehabilitación. Es por eso que debemos complementarlo con el enfoque cualitativo. Únicamente si se suman ambas perspectivas, la interpretación de los datos y el establecimiento del perfil podrán ser válidos. Ahora bien, el presente curso de formación trabajamos las habilidades clínicas y las herramientas prácticas necesarias para evaluar a la población adulta. ¿Pero por qué? Vamos a empezar diciendo que desde el punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de múltiples daños moleculares y celulares que dan como resultado el descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, lo que implica que como profesionales de la salud debemos estar preparados para afrontar en la clínica los cambios involutivos asociados a edades cronológicas avanzadas. El deterioro neurobiológico es un fenómeno complejo, multifactorial, normal y esperable que implica cambios en la estructura, dinámica y en el funcionamiento del cerebro. Algunos de ellos pueden ser la reducción del peso y el volumen cerebral, la disminución del flujo sanguíneo del cerebro, lentitud en la transmisión de los mensajes neuronales, el aumento de las neuronas atróficas, la pérdida de mielina y la disminución en el volumen de la sustancia gris, la disminución de la neurogénesis, el aumento del estrés oxidativo, la variación de los circuitos neuronales y de los neurotransmisores, sensibilidad de los factores ambientales, patológicos y hereditarios. Estos cambios suelen asociarse a una disminución del rendimiento cognitivo, observándose como declives en el desempeño de funciones como la atención, la memoria, el razonamiento, el lenguaje. Sin embargo, debemos diferenciar frente a qué tipo de envejecimiento estamos expuestos, si es un envejecimiento sano o un envejecimiento patológico. En el envejecimiento sano encontramos que la disminución del rendimiento de las funciones cognitivas se encuentra dentro de los parámetros esperados para la edad y el nivel de instrucción de la persona. Es decir que, pese a que ciertas capacidades se hallan vulnerables al envejecimiento, no hablamos de deterioros ceros o patológicos, sino a un declive cognitivo esperable para la edad considerada. En cambio, cuando hablamos de envejecimiento patológico, nos referimos a que estos cambios involutivos fueron afectados y agravados por el desarrollo de una enfermedad, como puede ser la enfermedad de Alzheimer, lo que genera un deterioro severo y progresivo que no se atribuye a la senectud natural. Es decir que el envejecimiento es un proceso natural, progresivo, continuo, irreversible y la forma en la que nuestro cerebro afronta y se adapta a esos cambios va a depender de múltiples factores que van a condicionar nuestra forma de llegar a la senectud. Así es posible considerar los cambios de su estado cognitivo a lo largo del tiempo. Ahora sí, veamos cuáles son los objetivos principales de la evaluación neuropsicológica en adultos. La primera, identificar las secuelas funcionales de una lesión cerebral, es decir, determinar las consecuencias cognitivas, conductuales y emocionales de una lesión cerebral. Ante esto podés preguntarte, ¿pero no basta con técnicas de neuroimagen para inferir las disfunciones adquiridas? Y la verdad es que no. No basta debido a la variabilidad interindividual que nos caracteriza. Es decir, que los signos y los síntomas que los pacientes adquieren tras una lesión no puede generalizarse, dado que varían dependiendo de múltiples motivos, entre ellos plasticidad cerebral, reserva cognitiva, etiología de la lesión, hemisferio dominante, entre otras.
Otro de los motivos, detectar y caracterizar una disfunción cerebral frente a neuroimagen no contributiva. Los estudios de neuroimagen pueden no detectar la presencia o la ausencia de la disfunción cerebral en casos como traumatismos craneoencefálicos leves, demencias en etapas iniciales o encefalopatías tóxico-metabólicas. Vamos con un ejemplo. Se presenta una mujer de 64 años con antecedentes de enfermedad de Alzheimer en su familia que comienza con fallas cognitivas tipo amnésicas, que son reconocidas por ella misma y su entorno. Sin embargo, al solicitar estudios de neuroimagen se indica normalidad aparente. Por este motivo se realiza un pedido de evaluación neuropsicológica, pudiendo detectar un perfil con trastorno neurocognitivo menor. Entendemos al mismo como una etapa de transición entre el envejecimiento normal y las fases más tempranas de la demencia. Y pese a que no todo deterioro cognitivo leve progresa a cuadros demenciales, los estudios prospectivos recientes reportan altos índices de conversión a la demencia. Vamos con otro motivo, contribuir al diagnóstico diferencial, es decir, que la evaluación neuropsicológica nos permite elaborar perfiles neuropsicológicos que caractericen la presencia de determinadas patologías. Un perfil neuropsicológico en sí puede encajar en varias patologías, como así también puede diferenciarlas y contribuir a ese diagnóstico diferencial, motivo por el que se la considera como un estudio complementario. Otro motivo, detectar cambios del funcionamiento cognitivo y valorar la eficacia de los tratamientos. La evaluación neuropsicológica nos permite establecer una línea de base para medir la evolución o involución cognitiva del paciente con respecto al envejecimiento, a los efectos de una intervención farmacológica o no farmacológica. Así, de esta manera, es posible considerar los cambios de su estado cognitivo a lo largo del tiempo. Vamos con otro, el diseño de un programa de rehabilitación individualizado. ¿A partir de qué? Del conocimiento de las limitaciones y de las habilidades conservadas, con el fin de optimizar ese funcionamiento y la calidad de vida del paciente. Otro motivo puede ser determinar las consecuencias de una disfunción cognitiva en la vida diaria del paciente, es decir, de qué manera esa lesión afectó su desenvolvimiento en la cotidianidad. Y otro, la determinación de la localización de una lesión cerebral. Las técnicas de neuroimagen brindan información más precisa y objetiva de este hallazgo. Sin embargo, predecir la localización de la lesión atendiendo a los signos y a los síntomas que se presentan en la clínica enriquece nuestro análisis y la valoración del caso en particular. Ahora sí, terminamos el primer módulo del curso de evaluación neuropsicológica. En el siguiente les voy a hablar sobre los cuestionarios y la entrevista neuropsicológica y su rol fundamental en el contexto de la evaluación.